La tenía guardada hace mucho tiempo, la di hace muchos años y Dios me movió otra vez a retomar esta enseñanza hace muchos años. Y bueno, bendito, gloria a Dios porque hay confirmación en su palabra cuando estamos dispuestos a lo que Él quiere traer a su pueblo. El título es un poquito largo, pero espero que usted me lo pueda comprender. Momentos en lo que Dios nos pregunta qué vamos a hacer. Momentos, amén. En lo que Dios nos pregunta qué. Momentos en los que Dios nos pregunta qué vamos a hacer. Y por la luz de las escrituras vamos a ver algunos eventos, unos momentos de los cuales hombres, Dios permitió que de alguna u otra manera las circunstancias que estaban viviendo o lo que Dios les puso delante frente a sus ojos fuera una realidad, fuera una visión. Dios estaba esperando una respuesta de ellos. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? Dios estaba esperando una motivación, una decisión de los hombres que Él ministraba, de los cuales eran profetas, amén, en el Antiguo Testamento, hombres de Dios en el Nuevo Testamento. Y uno de ellos, vamos a comenzar de una vez. Yo tenía algo apuntado por aquí antes de arrancar con el texto bíblico. ¿Qué vamos a hacer ante la imposibilidad o ante lo imposible al ojo humano? Sería preguntas, ¿no? De acuerdo al título, ¿no? Entonces, para que usted se vaya entrando en lo que Dios quiere enseñarnos, amén. Momentos en los que Dios nos pregunta qué vamos a hacer. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué vamos a hacer ante lo imposible o lo imposible al ojo humano, a nuestra humanidad? ¿Qué vamos a hacer cuando se ha perdido o se está perdiendo la esperanza? Amén. Cuando se está perdiendo, ¿qué? Se ha perdido la esperanza. Hay gente cristiana que ya ha perdido la esperanza, ¿sabía usted? Quizá hay dentro del pueblo de Dios gente que está perdiendo la esperanza, que no sabía qué hacer. ¿Qué vamos a hacer frente a la enfermedad, frente a la situación difícil por la que posiblemente estemos atravesando en el desierto, situaciones difíciles en el hogar, momentos que se nos presenta como pasos de fe? Dios está allí, hermano, que enseñándonos donde Él quiere que demos pasos de fe, pero Él está esperando qué vamos a hacer en eso. Está esperando también de nosotros. Dios lo hizo en la cruz del Calvario. Él sometió toda hueste espiritual bajo sus pies, consumado fue. Toda autoridad le fue entregada al Señor, toda potestad le fue entregada al Señor, amén. Pero algo también está esperando es Dios de nosotros, de sus hijos, porque Él ha colocado esa voluntad, amén, en nosotros. Nosotros no somos autómatas o robots de Dios, como antes éramos de este mundo, por el pecado, esclavos del pecado. Nos movía el pecado, estábamos esclavos, autómatas del pecado, de la gente, de la presión, de los amigos. Nos controlaba el vicio, nos controlaba la naturaleza del pecado. Hoy ya no, hoy estamos bajo control del Espíritu Santo de Dios, amén, del que murió en la cruz del Calvario. En primera parte, vamos a ver si nos permite, vamos a ver 2 puntos hoy. En los momentos en los que Dios pregunta qué vamos a hacer. Vamos al libro de Ezequiel, Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 37. Algunos ya que tienen retentiva posiblemente ya saben de qué trata el capítulo 37. Muchas veces hemos leído, oramos conforme a este capítulo, a esta escritura. Pero es así. Dios le permitió a este hombre profeta Ezequiel, dice el versículo 1 en adelante. Posiblemente no vamos a leerlo todo. Voy a tratar algunos de los textos bíblicos que están allí, de los versículos. Pero quiero hacer énfasis en un versículo más, donde Dios le pregunta al profeta algo. Dice, el versículo 1 en adelante, dice la palabra: la mano de Jehová vino sobre mí. Está hablando Ezequiel. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor,
y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije que, Señor, tú lo sabes. ¿Ustedes recuerdan quién respondió así en el Nuevo Testamento? Pedro, amados hermanos, ¿sí recuerdan? ¿Y cuántas veces el Señor le preguntó? ¿Y cuál fue la pregunta del Señor a Pedro? Pedro, Pedrito, ¿me amas? Y el Señor, y don Pedro, cierto, que había estado 3 años y medio ya, esa pregunta a Pedro no fue inicialmente que el Señor le estaba llegando. No, ya había un tiempo, hermano, más de 36, más de 42 meses que había estado con Pedro, y que Pedro conocía al Señor, había visto la gloria del Señor en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro había contemplado la gloria de Dios, y él también respondió de esta manera. El profeta Ezequiel aquí está respondiendo de la misma manera. ¿Ve usted? Señor, ¿qué? Tú lo sabes. El versículo 3, voy a leer, permítame leerlo en otras versiones. Dice así la palabra: entonces me preguntó Jehová, ¿no?, en una visión, en el espíritu que fue llevado: hijo de hombre, ¿pueden estos huesos volver a la vida? Una pregunta, una muy buena pregunta, grande pregunta. ¿Qué había frente a los ojos del profeta Ezequiel? Había muerte. Había una escena totalmente, hermana, devastadora, hermano, devastadora. Frente a sus ojos había lo imposible de lo imposible. Gente que ya quizá había vivido, y quizá algo había pasado, y había muchos huesos tirados en ese valle, tirados en ese terreno, tirados en ese lugar. Huesos que estaban totalmente secos, y dice que la palabra estaban secos en gran manera. Vamos a leer, voy a leer aquí un comentario. Dice: en su sentido literal, el presente capítulo solamente se refiere a la resurrección política y espiritual de Israel. Esto sí tenemos que tenerlo seguro, hermano. Aquí está hablando de lo que pasó con el pueblo de Israel. Amén. En aquel entonces, en aquel tiempo, el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, y unos no estaban todos, algunos habían sido esparcidos por otros pueblos, por otras naciones, pero la mayoría estaban en Babilonia, pueblo que había sido cautivo. Amén. Porque Dios ya había hablado a ese pueblo que no se mezclaran con otras naciones, pero fue un pueblo que, usted recuerde lo que pasó en el desierto. El Señor luchó con ellos. Su Espíritu Santo peleó, hermano, en la paciencia, en el amor con un pueblo rebelde, terco, obstinado, que no quería ser cambiado, que no quería ser enseñado, que quería seguir las costumbres, las viejas costumbres, el antiguo vivir, ¿cierto? La esclavitud que tenían allá les hacía aparecer el enemigo, que era lo mejor que tenían. Más de 430 años que estuvieron allí en esclavitud. Pero también podemos tomar de esta manera, ¿cierto? En el sentido que pueda aplicarse a la resurrección espiritual del pecador. De una podemos nosotros, aunque habla de la resurrección y política y espiritual de Israel, que inclusive recuerdan ustedes que hacia el año 1948 se formó nuevamente el Estado de Israel, y que hoy ya creo que tiene más de 70 y pico de años. Un estado muy joven, ¿cierto? De los estados más jóvenes. Pero fue, imagínese Dios, en este tiempo, imagínese cuántas generaciones pasaron. En el siglo, ¿qué? Siglo XX, ¿cierto? Siglo XX. Dice también de la muerte del pecado, también lo podemos aplicar, de la muerte del pecado a la vida de justicia, cuando leemos este capítulo, a una vida santa, espiritual, celestial y divina, mediante el poder del Espíritu Santo, que con su gracia y la eficacia de la palabra de Dios nos hace nacer de nuevo. Amén.
¿Cuántos han nacido de nuevo en este lugar? Como dice Juan capítulo 3 versículo 5. Amén. Bueno, hermano, ahí estaban, y así estaban los judíos en Babilonia. En otros países estaban como muertos, estaban secos, sin formar un pueblo, estaban totalmente esclavos de sus opresores, separados los unos de los otros, sin esperanza humana de que volviesen a jamás reunirse, hermano, jamás como un pueblo, aún formar un solo cuerpo, y mucho menos un cuerpo político o espiritualmente vivo. Recuerdo que uno de ellos, los que fueron llevados cautivos, fue Daniel. ¿Recuerda usted lo que pasó con Daniel? Daniel, un joven, que fueron cautivos, fueron raptados de su familia, quizá muchos muertos, y ellos, los jóvenes, los amigos de Daniel, tenían familia, pero fueron tomados, fueron secuestrados vilmente, ¿cierto? Tomados como esclavos. Pero como había buen entendimiento en ellos, jóvenes de buen parecer, los tomaron. La misericordia y la bondad la bondad y la misericordia de Dios en jóvenes de aquel tiempo, que a pesar de que fueron tomados así, en esta forma, Dios les permitió poder, hermano, estar en lugares de honor como Daniel. Daniel, Dios le permitió estar en 4 veces con un presidente, con gobernadores. Imagínense, 4 veces, no solo una sola vez como un ministro, como alguien que Dios le había dirigido, sino otro periodo más, 3 periodos más y un 4.º periodo más, porque Daniel era un hombre fiel que se conducía. Pero ¿de dónde venía Daniel? De ser esclavo. Lo tomaron, lo colocaron allí y lo colocaron al servicio del rey, hermano. El pueblo judío era su situación en este momento, en este entonces, como dice Ezequiel allí. El versículo 3 dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Dios le da a entender claramente al profeta Ezequiel lo deplorable condición del caso, para que se percate de que no había otro poder en el universo fuera del poder de Dios, capaz de hacer algo que fuera imposible al ser humano. Era imposible para el profeta Ezequiel, para el hombre, para el poder humano, era imposible, hermano. ¿Podrán vivir estos huesos? ¿Podrán volver a revivir algo que está totalmente seco? Y bien seco que sí estaban. Dice en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 3: luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Esos huesos, cuando dice la palabra secos, estaban totalmente blanqueados por el largo contacto con la atmósfera. Cuando dice que en gran manera estaban secos, estaban tan blanqueados esos huesos por el largo tiempo. Miren, ya largo tiempo. Y estaba tipificando a su pueblo, ¿qué? Judío, su pueblo Israel. Habla de un tiempo, habla de exponerse a una atmósfera, a un lugar. Habían estado expuestos por mucho largo tiempo. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor les habla a los fariseos sepulcros blanqueados? Hablan de los huesos secos, blanqueados, que ya llevaba mucho tiempo allí. O sea, ¿qué les estaba diciendo a los fariseos? Ustedes ya llevan mucho tiempo en esa situación, están secos, están muertos en sus delitos, en su religiosidad, en su costumbre, en sus ritos, sus fiestas. Ustedes están vivos, pero yo los veo muertos. Para mí están muertos, les decía el Señor. Para la gente están muy vivos. Para la gente ustedes son muy honorables. Para la gente ustedes son muy pulcros, muy santos. Para la gente. Pero para mí,
Ustedes están muertos. Esa era la condición de que Dios les estaba hablando. Y esa era la condición de lo que Dios le estaba mostrando a Ezequiel. Una nación que estaba por mucho tiempo ya, hermanos, secos, muertos. Recuerden ustedes cuando el Señor permitió que Moisés fuera usado por Dios como instrumento para traer liberación a su pueblo de Egipto. Dice allá, no recuerdo en este momento, creo que es, a ver, permítame, creo que sí apunté. Está en Éxodo. Dice el Señor que, sí, Éxodo capítulo 6, versículo 9. Gracias a Dios lo apunté allí. Es que mientras estoy estudiando, hermano, leo otras cosas más y leo más y bendito porque Dios me habla a mi corazón. Y yo le digo, uy Señor, tremendo todo lo que se descubre en medio de tu palabra, Señor. 6, capítulo 9, dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Fíjese. Cuando fue Moisés a hablarles de parte de Dios, ellos se alegraron y adoraron a Dios, dice en los capítulos anteriores. Pero cuando ya se les puso más carga, más pesada, y dijo el faraón: ustedes están ociosos, póngansele más carga. Antes se les daba la paja ahí en la mano, ahora van a tener que ir a buscar la paja al desierto. Y van a tener que traerla, tomarla, y eso les va a quitar tiempo. Y les subyugaban más. Y les decían que lo que hacían atrás, la misma cantidad de ladrillos, el mismo trabajo, no importa hasta donde tuvieron que ir a coger paja, a volver a hacer ladrillos, tenían que hacerlo todo, la misma cantidad. Entonces les castigaban más, les herían más. Y cuando ellos vieron esta situación, entonces ellos se atemorizaron, tuvieron miedo, porque le dijeron al mismo Moisés: tú vienes y mira, ahora nosotros somos más castigados, más duramente. Por eso en el versículo 9 dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja, fíjese, de espíritu y de la dura servidumbre del cual les tenían. 430 años en esa situación. Un pueblo que estaba muerto, hermano, que no era pueblo. Recuerde por qué llegaron a Egipto, ¿no? Por la misma hambre, porque Dios tenía unos planes, unos propósitos, y dirigió a José allí. Ahí estuvo José. Y Dios usó a José, uno de los hijos de Jacob, ¿cierto? De Israel, para que sus familias no fueran a perecer en el desierto, porque había hambruna por toda la tierra, faz de la tierra. Y Dios colocó gracia en la vida de José. De la cárcel fue gobernador, ¿cierto? De la cárcel al segundo mando del faraón, pero ese faraón murió. Ahí estuvo el pueblo, creció en gran manera. Tuvo un lugar espacioso. Los hebreos, el pueblo hebreo estuvo allí. Pero murió el faraón, lo sucedió otro, quizá uno de sus hijos, y ahí, hermano, se colocaron duros con ellos y los esclavizaron. Murió José, murió toda su parentela, sus hermanos murieron, pero imagínense 430 años, cuántas generaciones pudieron pasar. Se han olvidado de la ley, se han olvidado de Dios, hermano. Quizás todavía algunos transmitían esa ley, la Torá, la palabra, porque el Señor les dijo que las enseñarás a sus hijos, pero habían perdido, hermano, ¿cierto? Todo sentido espiritual, hermano, toda comunión. Estaban muertos, un pueblo que estaba totalmente muerto, pero un pueblo que Dios decidió, hermano, liberarlos y traerlos a libertad, hermano. Pero fíjese qué situación tan compleja el Señor en el desierto, 40 años. ¿Ah? Deuteronomio capítulo 32, versículo 39.
Dice que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense en que os ayuden y os defiendan. Aquí, a ver, el versículo, vamos a leerlo el versículo 37 o el 36. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá: ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y que y os defiendan. Ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago ¿qué? Vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Permítame, lo leo en otras versiones que lo tenía aquí apuntado. Dice el Señor en Deuteronomio 32, 39, la versión Biblia libre, dice: escuchen, yo soy el único Dios, no hay otro Dios excepto yo. Yo traigo la muerte y doy la vida. Yo hiero y curo. Nadie puede ser rescatado de mi poder. Y la traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera: dese en cuenta ahora de que yo soy el único Dios. Solo yo sano las heridas. Solo yo doy la vida. Y solo yo puedo quitarla. Amén. Satanás no puede quitar la vida. Es nuestro Dios el que pone, el que quita y pone la vida, el que hiere y sana, hermanos. Y de mí no se escapa nadie, hermano. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Dios tiene el control de este mundo, de la vida de este mundo. Dios tiene el control. El Señor reprenda al diablo, hermano. Cuando el enemigo viene a querer llevarse una vida por cualquier un motivo, cualquier circunstancia, situación. Claro, el suicidio, que es manipulado, ahí detrás el enemigo, Satanás, para quitar la vida de un hombre, de una persona. Vuelva conmigo a Ezequiel, por favor. Dios le estaba preguntando, ¿pero qué hizo entonces? ¿Cuál fue la respuesta del profeta Ezequiel? El versículo 4 dijo: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Dice ahí entonces: pondré tendones sobre vosotros. Amén. La carne, la piel, y pondré espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. El versículo 7 dice: profeticé pues como me fue mandado. Amén. Y dice que mientras él profetizaba, había ruido y había un temblor en ese lugar. Pues los huesos, hermanos, se comenzaron a buscar hueso con hueso, hermano. ¿Usted se imagina eso tan a los ojos, lo que estuvo viendo frente a los ojos de el profeta Ezequiel, frente a sus ojos, como cuando comenzó, hermano, a crujir el terreno por causa de los huesos, hermano, unirse ahí los huesos, solo los meros huesos, y a comenzar a conformar las coyunturas, los tendones, los ligamentos, la piel, los músculos, todo, hermano, los órganos. Y miré, dice el versículo 8, y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió, dice, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Todavía estaban qué? Ah, qué tremendo, ¿no? ¿Y no había en ellos qué? ¿Habían cuerpos humanos allí frente a los ojos de profeta Ezequiel? Ya no estaban los huesos, ya no se veían los huesos. Habían personas, pero ¿estaban qué?
¿Será que todos los ojos de ellos estaban cerrados o abiertos como un robot, quietos? ¿Cómo sería la escena? Usted puede imaginarse un poco, no nos señala mal la escritura. Y me dijo, profetiza al espíritu y profetiza, oiga, hijo de hombre, y díale al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Dios ordena a Ezequiel profetizar sobre los huesos. Esto es, hermano, proclamar sobre ellos la palabra del Señor vivificadora. ¿Cuánto le dicen amén? Cuando usted tiene la palabra, usted puede proclamar, confesar, proclamar la palabra, hermanos, en su familia, en el mundo, en su vida propia. ¿La palabra de qué? Del Señor, que es la más segura como profecía, amén. Es la palabra profética más segura, las promesas a la cual podemos acudir. Ezequiel fue obediente. Ezequiel no hizo lo que él, de acuerdo a lo que sus ojos vieron, entonces comenzó él a hacer. Fue dirigido punto por punto, hermano, palabra por palabra. Fue, hermano, creyendo que lo que decía, hermano, estaba inmediatamente haciéndose frente a sus ojos. Era algo imposible de los imposibles, hermano. Nosotros miramos hoy con los ojos de la fe, amén. Pero Dios también nos quiere sorprender porque tenemos el mismo Dios. Nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. ¿Sabe cuál es el detalle, hermano? Que nosotros no hacemos caso de la palabra y no utilizamos la poderosa palabra de Dios. Y hay veces, si será posible, está nuestra incredulidad ahí, hermano, a un paso, colocándose entre las escrituras, allí la incredulidad. ¿Será que sí es posible? No, yo no creo esto es posible. Pero, hermano, ¿cuántos hijos de Dios, cuántos hombres de Dios vieron el milagro frente a sus ojos? Una vez un hombre que se congregó en este lugar me llamó de urgencia, urgente, pastor, en este momento tengo el dedo reventado y me sale sangre, no sé qué hacer. Pensé en usted, pastor. Entró la llamada y yo lo que hice, hermano, fue inmediatamente proclamar la palabra del Señor en ese hombre. Y yo no estaba viendo nada, pero estaba del otro lado. Una llamada. Pero ahí un hombre que creyó al Señor, tuvo fe, no acudió inmediatamente al médico, se reventó el dedo totalmente, hermano. La sangre fluía. En lo que hace él de su mecánica pesada. Creo que el hermano Luis. ¿Cierto? ¿Recuerdan el nombre? No lo voy a decir. Pero en ese momento, hermano, mientras estábamos terminando la oración, comenzó a cesar la sangre. Dios hizo un milagro ahí frente a sus ojos, hermano. Yo no lo vi. Él solo me dijo, pastor, Dios hizo algo. Gracias, pastor. Estaba. Y él lo cuenta y él lo contó muchas veces. Creo que lo contó aquí, hermanos. Hemos visto la gloria de Dios, los milagros frente a nuestros ojos. Pero también hemos visto muchas veces la incredulidad de frente allí, hermano, y luchamos todavía. Eso es lo que el profeta estaba viendo, la imposibilidad. Pero él estaba obedeciendo y fue obediente a la voz. Dice, también le ordena profetizar al espíritu. Escucha aquí, esto es apelar al aliento vital que hace que una persona sea un ser viviente. Recuerden en Génesis capítulo 2 versículo 7, cuando el Señor forma a Adán, ¿cierto? De la tierra fue formado. Hizo el cuerpo, pero ese cuerpo estaba allí, muerto. Había un cuerpo, Dios lo formó, pero ese cuerpo no tuvo vida hasta que Él sopló Rúa.
amén, amén, aliento, espíritu sobre ese cuerpo. Se incorporó y fue un alma viviente, un ser viviente. Estos huesos, esta visión, ¿cuál estaba viendo Ezequiel? Había un ejército de personas, hermano, pero un ejército de personas totalmente inmóviles, muertos todos. Estaban completos, había hecho un milagro, había pasado un milagro ahí frente a sus ojos. Había algo extraordinario, algo que Ezequiel nunca había visto en una visión, hermano. Algo estaban contemplando sus ojos extraordinario, pero faltaba algo, era el espíritu viviente en ellos. Y por eso él profetiza al espíritu. Y dice el versículo 9: y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Estaban entonces, ¿de qué manera? Quizás sentados, acostados, ¿cierto? Si dice que estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son ¿qué? La casa de Israel. ¿Ve usted? He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Fíjese usted. ¿Qué vamos a hacer, hermano, cuando Dios nos pregunta? ¿Cierto? Y somos del todo destruidos. ¿Qué vamos a hacer cuando está la situación, hermano? Frente a nuestros ojos, lo imposible. Pues Dios quiere, hermano, que nosotros, ¿qué, hermano? Proclamemos. Que usted proclame la palabra de Dios. Profetizar es que proclamar su palabra. Ahora la gente se queda con esto, porque ya no solamente nomás quieren proclamar y declarar la palabra, sino es ya se antepone la persona y el pronombre. Entonces ya no es yo declaro por la palabra, sino yo declaro, y yo declaro de mi propio poder, de mi propia psicología, de mi propio conocimiento. Y ahí es donde Dios no entra, hermanos. Pero donde sabemos que Él entra es allí donde tomamos su palabra, donde confiamos y profetizamos esa palabra más segura, hermano, sobre la gente, sobre los humanos, sobre nuestra familia, sobre don Freddy, sobre usted que me está mirando en esta hora, sobre lo que usted está viendo que es imposible, pero que si usted obedece como este profeta Ezequiel, Jesús lo hizo con una niña de 12 años, la hija de Jairo. Marcos capítulo 5 versículo 40, usted lo puede leer. Jesús lo hizo también sobre el hijo de la viuda Naín, de la viuda de Naín, pero habían recién muerto. Estaba su cuerpo, estaba su piel, estaba comenzando a deteriorarse. Llevaban horas de muerto. Quizá la hija de Jairo acabó de morir. Quizá todavía estaba caliente su cuerpo. Dice que se burlaban de él cuando él entró, pero hizo sacar la gente de allí, de ese lugar, y se quedó más bien solo. Y dijo, niña, Talita Cumi, levántate. El espíritu volvió otra vez en ella, el espíritu. Pero lo que no habían visto los hombres, los discípulos, los apóstoles, fue cuando el Señor llama a Lázaro en Juan capítulo 11 versículo 43. Quiero que usted se llene de fe en este momento, de lo que Dios está queriendo mostrar y llenarnos de la fe. En esta noche usted se llene. Que usted sea edificado en esta hora. Capítulo 11 versículo 43.
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ¿qué, hermanos? Ven fuera. Recuerden esa discusión o esa conversación que tuvieron frente a la tumba de Lázaro, este hombre. 4 días, usted sabe, que llevaba ahí. Su cuerpo descompuesto, su cuerpo ya en corrupción, totalmente ya, hermano, no había nada, era imposible para los hombres. María y Marta lo tenían claro: yo sé, Señor, estoy segura que Él va a resucitar el día que usted diga, que suene la trompeta, el día que usted ordene a los muertos resucitar, Él se va a levantar. Yo lo creo, Jesús. Ellos tenían convicción, pero lo que no sabían era lo que iba a hacer el Señor en unos minutos después. Amado hermano, dice el versículo 41: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿A quién se está refiriendo, hermanos? ¿Era de la cuenta que él estaba hablando? El milagro era, ¿a quién se lo atribuía? ¿A él mismo? ¿La gloria para él mismo? Ni Jesús él mismo se atribuía a la gloria, hermanos, ni él mismo se atribuía al milagro. Versículo 42: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El versículo 44 dice: y el que había muerto salió atado a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. ¿Qué dijo Marta? Señor, ya hiede. Cuando nuestros asuntos, hermano, están que hieden, hermano. Hay asuntos en la familia, y quizá Dios hoy nos está llenando de más fe. Cualquier cosa puede suceder, pero usted, Dios le ha hablado y le está hablando hoy. ¿Qué vas a hacer cuando estés en esos momentos? ¿Qué voy a hacer yo frente cuando a la situación está maluca, hermano? Y hiede, hermanos. Cuando está podrido el asunto, cuando no hay nada que hacer.